Bien, entonces hoy corresponde continuar con el estudio de la palabra y hoy vamos a comenzar con el estudio de Gálatas. Así que para comenzar, vale la pena y antes de comenzar, hoy posiblemente no avancemos algo como tal del contenido de Gálatas y más bien quisiera que sea una especie de, 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 de oportunidad para saber qué hemos aprendido de ello, digamos, qué sabemos. Así que me gustaría comenzar preguntando y que nos comenten, sin importar, sin cuidado de que estemos mal o bien. La idea es evaluar qué sabemos o qué hemos aprendido de Gálatas, qué sabemos en términos generales. ¿Quién se anima? ¿Qué sabemos de Gálatas? ¿Qué hemos escuchado? ¿Qué hemos aprendido? En términos muy generales. ¿Quién se anima? Yo puedo decir algo, Ujú. Sí, claro. que el libro de Gálatas fue escrita por Pablo, Ujú, que se escribió Gálatas 54 años después de Cristo. ujú. Mm, Esta es una carta dirigida a los de Galacia. Eso. Ok, muy bien, gracias. ¿Quién más? ¿Qué más sabemos de la carta a los Gálatas? Dice que Pablo, es una carta que Pablo escribe a los Gálatas Ujú, porque es como que ya se habían comenzado a desviarse de la fe, del evangelio verdadero ujú. y él trata de hacerles regresar. Ok, muy bien. Gracias, hermana Lorita. ¿Quién más? Qué más hemos aprendido de Gálatas? ¿Qué hemos escuchado? ¿Qué hemos visto? Mm, eh, es una carta relacionada con, va a explicar que la salvación no es por obras, o sea, Ujú. mucho de eso. Ok, pensé que ibas a decir más. Ok, gracias, Tevitan. ¿Quién más se anima? ¿Qué más sabemos de Gálatas? ¿Qué más sabemos? ¿Nadie más se anima? ¿Nadie más se anima? ¿Sí? ¿Qué hemos aprendido, qué hemos escuchado de Gálatas? ¿O qué normalmente se suele decir? Ahora, cambio la pregunta. ¿Se acuerdan qué normalmente se suele decir de Gálatas o para qué normalmente se suele utilizarle? Insensatos. Em, Hola Josu, también creo que un tema que resalta Galatas es el tema de la circuncisión. La Ajá. circuncisión es de corazón, más no o sea, que la circuncisión más importante es la del corazón, que no estaban obligados los gentiles a realizarse la circuncisión, la física. Ok, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más hemos aprendido? Especialmente ahora, fíjense que cambiamos la pregunta, ¿no? ¿Qué normalmente se suele decir de Gálatas? Y específicamente en el ámbito cristiano. ¿Qué hemos escuchado? La ley y la gracia. Ujú. Ajá, ¿en qué sentido? Aquí ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Eso, que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué más? Y en el ámbito de raíces, mesianismo, como le quieran llamar, ¿qué hemos, por ahí qué hemos escuchado? ¿O no hemos escuchado a nadie? Bueno, en fin, creo que con lo que hemos comentado es suficiente como para tener una base sobre la que tratar. Sí, primero vale la pena decir, y en realidad hay bastante información, perdón, como para abordar el tema de Gálatas. Gálatas ha sido una de las cartas más estudiadas y más polémicas, si se quiere, no tanto desde que fue escrita, sino más bien eh, desde que Pablo y los apóstoles murieron, básicamente. Desde esa época fue una de las más polémicas. Y ahora vamos a ver por qué. Efectivamente, como varios de ustedes dijeron y de manera muy aceptada, los temas básicamente de los que habla Gálatas es de cómo los Gálatas, justamente, ahora vamos a ver quiénes eran, eh,
se habrían desviado del evangelio que escucharon de Pablo y se fueron a otro, a uno desviado. Pues estaban siendo desviados a otro tipo de evangelio, ya que Pablo consideraba equivocado. Y dentro de este evangelio que Pablo consideraba equivocado estaba el concepto justamente de salvación y el tema de circuncisión y demás. Ahora bien, eso es lo que normalmente se suele decir y claro, efectivamente vamos a ver que, y de pronto esto lo digo porque quizá la mayoría de nosotros no es la primera vez que leemos Gálatas, posiblemente vale la pena decir, en el ámbito de las raíces hebreas es uno de los libros que primero se estudia. ¿Ya? Porque ayuda mucho a comprender este tema de la vigencia de la ley y todo lo demás, aunque no necesariamente es el único que sirve para eso. De hecho, Gálatas, y este es un primer dato que es importante, Gálatas viene siendo como un borrador, por así decirlo, ¿ya? De lo que normalmente se suele llamar la doctrina o el pensamiento de Pablo, ¿ya? Se suele pensar que este es un primer borrador porque en realidad es una carta chiquita, es una carta más bien como urgente que necesitaba subsanar un problema que había surgido en algunas congregaciones y tenía que arreglarse ese problema rápido, pero donde realmente y más a fondo se desarrollan los conceptos que aquí se mencionan es en la carta a los romanos, ¿ya? Y eso nos lleva justamente a saber cuándo más o menos fue escrita esta carta. Esta carta, como bien lo decía mi mamá, más o menos no es que ninguno de nosotros puede decir y nadie puede decir en tal año, porque para decir eso se necesitaría haber estado ahí, por un lado, o bien tener algún registro de que digan Pablo en el año tal, alguna cosa así, pero no lo dice. Y por lo tanto se suele hacer una referencia y hay muchos estudios al respecto muy complejos, digamos, muy detallistas y todo lo demás que intentan dar con una fecha o con un rango de fechas al menos aceptable en el que fue escrita la carta. El acuerdo, digamos, al que se ha llegado en general es que la carta fue escrita entre los años 45 después de Cristo hasta la mitad de la década de los 50. O sea, en todo ese rango pudo haber sido escrita. No más, no menos. O sea, digan ustedes, fue escrita unos 15 o 10, de 12 a 15 años más o menos después de que el Señor Jesús murió y resucitó y subió y regresó a la eternidad. Más o menos han pasado 15 años de eso, más o menos, muy en promedio. Si decimos que el Señor Jesús murió así a breves rasgos en el 30 y esto fue escrito a partir del 45, más o menos han pasado, ya siendo un poco más generosos, no más de 20 años. Ya, o sea, todas las cosas están fresquitas. Y acordémonos que al momento no está escrito nada del Nuevo Evangelio, del Nuevo Testamento. No está escrito casi nada. Tal vez habrá digamos, borradores o primeras recopilaciones, pero así muy cortas, muy locales de la vida del Señor Jesús, de lo que después terminaría siendo el Evangelio de Marcos, lo que terminaría siendo los evangelios en general, ya especialmente Marcos y Mateo. Ya habría algo por ahí, pero no había más. Lo que estaba escrito hasta este momento, y lo que tenían todos, o al menos manejaban todos, era lo que hoy llamamos el Antiguo Testamento. O Testamento de los Antiguos, o las escrituras que había en la época. ¿Ya? Eso es lo que había. Ahora, aquí vale recordar un poco de historia, ¿ya? Sabemos que después de que el Señor Jesús muere, resucita y da la gran comisión a sus discípulos, ¿no es cierto? Y sus apóstoles, como recuerdan los otros evangelios, no el de Marcos, como ya vimos, resulta que comienza con una época de evangelización. Y aquí hay una cuestión que vale la pena poner sobre la mesa y que no perdamos de vista para todo lo que tiene que ver con el Nuevo Testamento. Excepto cuando ya estemos entrando, y Dios permite, y si no, Dios no viene antes, cuando estemos estudiando las cartas como de Judas, de Segunda de Pedro, Primera de Pedro, Santiago, el Evangelio de Juan incluso, y Apocalipsis como tal, que estas cartas se escriben casi al final del primer siglo después de Cristo, o sea, en el año 100 90 por ahí se escriben estas cartas, 80 90 después de Cristo. A menos que estemos hablando de esas cartas, ya el entorno de la iglesia cristiana cambió bastante, cambió bastantísimo, ¿ya? Aquí estamos hablando de las primeras iglesias cristianas, si se quiere, de los primeros hermanos que habrían en ese momento. Y así que ahorita nada más quería hacer algunas reflexiones que son importantes porque nosotros tendemos a leer la Biblia en general con los ojos de la sociedad y de la realidad en la que nacimos, ¿sí o no?
Siempre pongo el ejemplo, yo de niño, cuando leía el episodio de Faraón persiguiendo al pueblo de Israel y decía que echó los carros del Faraón al mar, yo pensaba que los carros eran los automóviles que ahora hay, porque estaba leyendo con una perspectiva de mi realidad. Pero eso, evidentemente, cuando Moisés existió y todo lo demás no habían, pues los automóviles de ahora y los carros eran otros. Entonces, esto me sirve mucho para darnos cuenta que cuando leemos la Biblia, a veces inconscientemente incluso leemos con los ojos de nuestra realidad y pensamos que nuestra realidad era la misma, tal cual que la que era cuando el apóstol Pablo estaba escribiendo. Y vamos a ver que no. Sí, ahora, ahí les pregunto y les llevo a esta reflexión. Una pregunta. En los tiempos de Moisés, de los profetas, de los reyes, ¿cómo podía crecer el pueblo? ¿Cómo podía reproducirse, crecer el pueblo? ¿Cómo podía haber más hijos de Dios, más gente que conozca al Dios vivo, etcétera? ¿Cómo podían hacerlo? ¿Qué opinan? Por el testimonio. ¿Puede explicar un poquito más? O sea, porque como todavía no había escrito algo, era la forma de vida que ellos transmitían de lo que habían aprendido del Señor Yehoshua. Y el Señor Yehoshua a la vez, que era la Torá, viviendo. Ya, perfecto, pero vamos matizando, ¿ya? La pregunta era, antes de que el Señor Jesús venga, antes de que el Señor Jesús venga, o sea, en la época de Moisés, los profetas, todo eso, o sea, todo eso. En todo el Antiguo Testamento, digamos, ¿cómo era la forma en la que el pueblo del Señor podía crecer? ¿Cómo podía haber más creyentes, más gente que conozca del Señor? ¿Cómo le hacían? ¿Cómo le hacían? A ver, Oral, ¿cómo? con oralmente. Oralmente, Ajá. por enseñanzas que los padres daban a sus hijos, es decir, teniendo muchos hijos. Ay, Ah, Leti, Yamilet lo sabe. Ahí está, reproduciéndose. O sea, la única o la forma natural, digamos, de abundar el pueblo era teniendo hijos. Obvio, ¿no es cierto? En la época del rey David, de los profetas, de Moisés y todo lo demás, esto de la predicación era muy subsidiario. Muy pocos, ustedes se acuerdan que muy poco en la Torá, en todo lo que dicen los profetas, jueces, reyes, todo lo que hay contados casos de conversión y que ni siquiera fueron por predicar, ¿ya? Así que la forma natural, digamos, u original, si ustedes quieren, de crecimiento o abundancia del pueblo era por reproducción natural, o sea, por matrimonios, por familias. Esa era la forma como se reproducía en ese tiempo el pueblo, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa? Venido el Señor Jesús, ¿qué pasa? ¿Cuál es la forma o las formas en que la iglesia o las personas en general, el pueblo puede crecer? con la predicación del Evangelio. Exactamente, se suma el tema de la Ahora, predicación, porque no es que ahora las personas, también, las familias dejan de ah, tener hijos, ¿cierto? Las familias también, siguen. Josuecito, Ajá. antiguamente en el tiempo de Moisés, claro, tenían que tener hijos para que crezca, digamos, el número de creyentes, si cabe el término, pero también había gente de otros pueblos que se sumaban, que adoptaban también el credo, digamos así, del pueblo de Israel, ¿no? Que eran en números pequeños, pero sí habían gente que adoptaban, ¿no? La fe del pueblo de Israel y todo eso, como en el Efectivamente, caso de la misma, como es Ruth la Moabita, ¿no? Que efectivamente. dijo, tu Dios era mi Dios, y etcétera, etcétera. Y entonces habían esos casos. Ahora, venido el Señor Jesucristo, es lo que dice, id y predicad el Evangelio a toda criatura. O sea, Ujú. ya hay un mandato que supera aquello del crecimiento del Antiguo Testamento. Acá ya es una orden de ir y predicar el Evangelio. Entonces, precisamente en cumplimiento a esta orden del Señor de ir a predicar el Evangelio,
es que comienzan los viajes misioneros de Pablo. Y precisamente en el primer viaje misionero que él hace, ¿no? Entonces, allí es que va fundando estas iglesias y en donde está precisamente todo ese sector de Galacia, ¿no? Entonces funda la iglesia de los Gálatas. Y Ujú. vale también la pena decir que cuando ya Pablo funda la iglesia de los Gálatas, entonces allí aparecen ciertos judíos, digamos así, o ciertos maestros de la ley que quieren contradecir, indicando que la salvación es también por cumplimiento de la ley de Moisés y todo eso, ¿no? Entonces, ahí en esas circunstancias en donde se está poniendo en duda aún el apostolado de Jesús, perdón, de Pablo y el mensaje de Jesús, es en donde entra Pablo precisamente con este libro de los Gálatas para decirles que si aún un ángel viniera a predicarles otro evangelio, no lo crean y Sí, peor pero lo no nos adelantemos todavía, ¿ya? Esperemos un rato, vamos por partes. Está perfecto, pero vamos por partes. Entonces, lo que quiero notar es una cosa que a veces pasa desapercibido. ¿Por qué? Porque para nosotros, hoy, siglo XXI, año 2024, 30 de agosto, ya, las 8:29, ¿cuál es la forma natural por la que el pueblo de Dios crece? Sino la predicación. Es más, se piensa ahora incluso para que veamos cómo se dio la vuelta, la tortilla, digamos, cómo se dio vuelta la estrategia. En el pueblo de Israel, ya en la época del Antiguo Testamento, la forma de incrementar la gente, digamos, que no era la habitual, era la predicación, era que un extraño se convierta, ¿ya? O sea, la conversión era la excepción, digamos. Lo normal en esa época era que el pueblo se reproduzca en virtud de las familias. ¿Ya? Esa era la forma en cómo se crecía, cómo se tenía digamos, como Dios incluso había dispuesto que crezca, que se tenga más familia y todo lo demás. Lo que finalmente, y por eso digo, hago referencia, porque eso fue como en un principio se entendió el mandato de dado a Abraham, de que en ti serán benditas todas las naciones y de tu descendencia y todo lo demás. Se entendió o se entendía hasta ese momento que la forma prioritaria o la normal, digamos, de crecimiento del pueblo era a través de las familias. O sea, mientras más hijos se tenga, mayor pueblo de Dios hay. Y el tema de predicar o del testimonio, de lo que fuera, evangelizar, pues, lo que hoy llamamos evangelizar, ¿no es cierto? A un extranjero era la excepción. Hoy, venido el Señor Jesús y todo lo que ya sabemos que pasó, resulta que para hoy, año 2024 y hace unos cuantos siglos atrás, cambió el paradigma. ¿Y cuál es la forma natural de conversión, o digamos, de que el pueblo de Dios crezca? Ya no es tanto a través de los hogares, sino más bien a través de la predicación. Al punto de que, por ejemplo, el hecho de que las familias tengan hijos pasa a un segundo lugar y tanto más en nuestros tiempos modernos y todo lo demás, que los hijos, o sea, la forma, digamos, la original que debería ser, digamos, ¿no es cierto?, de tener hijos, de reproducir y todo lo demás, que es con fines del pueblo, ojo, fines del pueblo, ¿cierto?, con fines divinos, quiero decir, pasó a segundo plano y se piensa ahora, mal se piensa, que la única forma de crecer el pueblo es a través de la evangelización. Y no lo es. ¿Ya? O sea, lo que quiero decir es que lo que para nosotros es nuestra cuestión habitual, ¿ya? Para la época del apóstol Pablo y de los apóstoles, después de que el Señor Jesús ya ascendió, les tocó abrir trocha, porque no había esa forma, no funcionaba esa forma. Vale la pena decir, los fariseos, justamente como ustedes recordaron cuando estudiamos Mateo 23, los fariseos eran uno de los pocos facciones jurídicas, perdón, fariseas judías, quise decir, que intentaban ampliar su rango, digamos, de feligreses a través de la predicación. ¿Ya? De ahí que el Señor Jesús les reprocha justamente en Mateo 23 de que se nadan todo el mar para ganar un prosélito y cuando lo ganan lo hacen doblemente condenado. ¿Ya? Entonces, los fariseos eran los únicos que intentaban esto del proselitismo. Luego, las demás formas, no. Las demás ramas del judaísmo que había en la época no intentaban esto de predicar. Los discípulos, una vez venido el Espíritu Santo y recibido el poder, como recordamos en Hechos, tienen que enfrentar una nueva realidad
que es el tema de predicar el evangelio a gente ya formada, a gente ya formada y a gente que no tiene ni idea de lo que es Dios. Y esto es algo también importante, y lo conversábamos con mi esposa antes. Para nosotros, incluso el ámbito de predicación, si ustedes se dan cuenta, solamente por hacer una cuestión descriptiva, nada crítica, digamos, solo descriptiva, la forma incluso de evangelización, a partir del siglo pasado especialmente, se enfocó mucho en función de como una especie de refinamiento de lo católico. ¿Me explico? Esa era la forma de predicar. Deje los ídolos, venga acá, deje las fiestas, venga acá. ¿Ya? Y lo que quiero decir, en el fondo, no había mucho lío, o sea, ideológico, no había mucho lío, porque a la larga la persona, aunque en el fondo sí era diferente, pero a la larga a la persona se le hacía más fácil, digamos, la transición. ¿Por qué? Porque de alguna manera sabía el esquema. Sabía que había un Jesús, sabía que habían unos apóstoles, sabía que había algunos ritos, y lo que entendía, digamos, así de manera general, es que solamente pasaban, ¿no es cierto?, de esquema, digamos. Incluso a veces eso se piensa, ¿no es cierto?, que somos lo mismo y que solo cambiamos. Nosotros ahora sabemos que son cosas totalmente diferentes, pero nada más como para que veamos el esquema desde lejos. El esquema de predicación es más fácil ahora, porque ¿quién no conoce de Jesús? ¿Quién no sabe quién es Jesús? No que haya tenido el encuentro personal, pero ¿quién no sabe? Me explico. ¿Quién no sabe quién es Jesús? ¿Quién no sabe algo, por lo menos? Lo mínimo. ¿Quién no sabe? En ese sentido, fíjense, la predicación por ese lado es más fácil. En esa época, vayan ustedes a predicarle a un romano, ¿ya? O a un centurión, ¿ya? Un centurión romano como el famoso, ¿cómo es de donde tuvo la visión Pedro? ¿Cómo es? En la casa de, ¿cómo es? En Hechos que ve el Cornelio, por ejemplo, Cornelio, que era un romano, que era militar y todo lo demás. ¿Cómo le enseño yo a un militar romano que habrá jurado lealtad al César, tendrá sus dioses, su panteón, y tendrá una cultura totalmente horrible? ¿Ya? ¿Y cómo le digo a esa persona que no tiene ni idea de lo que es Jesús, de lo que es Moisés, de lo que es de los mandamientos, ¿ya? Que no tiene ni idea de eso, decirle, oye, todo lo que tú creías está mal y ahora vas a aprender de cero una nueva realidad. Y esta es la propia. ¿Me explico? Es una realidad totalmente diferente, porque ya no se podía hacer incluso como en la época de los jueces o de lo que estamos leyendo en Samuel, de que eran una mixtura y que podían ser similares y todo lo demás, y el énfasis era en la distinción. Acá no, acá sí tocaba enseñarles de cero, porque nada tenía que ver Zeus o Olimpo o lo que sea, ¿ya? O sus dioses, Júpiter y todo lo que sea, con el Dios de Israel. No había esa mezcla, no había esa forma de decir, ah, bueno, solo le cambio de nombre. No, tenían que literalmente aprender todo de nuevo. Vayan ustedes a predicar en ese entonces a la región de Galacia, justamente donde fue primeramente Pablo. Vayan ustedes allá a encontrarse con gente que no sabían qué es el hebreo, que no sabían quién era Moisés, que no sabían qué era la Biblia, que no tenían Biblia, ¿ya? Y les tocó a Pablo, a los apóstoles en general, abrir trocha y enfrentarse con esta nueva realidad. ¿Por qué? ¿Y por qué? Porque cuando ahora, por ejemplo, uno de cualquier persona, tal vez lo que nos pasó a muchos de nosotros cuando nos convertimos, cuando nos predicaron, el Señor nos tocó y nos llamó. ¿Ya? ¿Cuál es la forma? Hoy ya tenemos un estándar, ¿no es cierto? Ya tenemos algunos pasos a seguir cuando alguien nuevo se convierte. Así haya sido católico, agnóstico, lo que sea, pero el Señor le topa, ya sabemos qué hacer. Cambie estas tres cosas, tal, y después ya vamos aprendiendo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en ese tiempo no había ni estos mínimos. ¿Me explico? O estaban todavía muy frescos. Además, que todavía había un problema más fuerte que para la época todavía dentro del pueblo de Israel, dentro del pueblo judío, no había como tal este distingo entre cristianos judíos. No había. Eran básicamente, si se quiere, los que predicaban a Jesús como el Mesías, pero no dejaron de ser judíos, como Pablo, como Pedro, como los apóstoles, muchos otros que no dejaron su forma, su etnia judía, y solamente lo que añadieron a eso fue el entendimiento del Mesías y siguieron viviendo. A los otros que compartían la misma base social, digamos, pero no confesaban al Señor Jesús como el Mesías.
¿ya? Esa era la realidad que les tocaba vivir. Y era una realidad que nosotros hoy no hemos vivido, ¿ya? Y cuando el Señor les manda a predicar a los gentiles, porque por naciones entiendo hacia los gentiles, o sea, a estas personas que no tienen ni idea de lo que es Dios, de lo que es mandamientos, de lo que es ley, de lo que es gracia, no tienen ni idea. A esos vayan y predíquenles. O sea, básicamente hablando en términos como que si fueran los romanos o los griegos, a esos bárbaros, a esos toca Mm, hacerles gente. ¿Me explico? ¿Ya? Hablando en términos un poco más fuertes, digamos, ¿ya? O sea, a esos que no son pueblo, toca hacerles pueblo, ¿ya? ¿Y cómo le paso a alguien que no es pueblo a ser pueblo? Claro que Dios hace el milagro, toca el corazón, pone la disposición, pero ahí viene el asunto, porque no es suficiente, y de eso va Gálatas, no es suficiente con que Dios le tope en un inicio. Después entra una responsabilidad de gente, de hermanos con mayor experiencia, con mayor tiempo, para que les guíen y que no se desvíe la gente, que eso es lo que pasó. Ahora, Gálatas se escribe y aquí les voy a compartir el mapa para que veamos, ¿ya? Ahí vemos un mapa justamente de toda la región que sería de todo lo que estamos viendo aquí, ¿ya? De la ciudad, de esa época. Voy a poner aquí con el resaltador porque me dije ver. Ok. Entonces, fíjense ustedes, aquí abajo tenemos Jerusalén, que es donde pasaría todo el tema de la muerte del Señor, etcétera, 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 ¿ya? Resulta que Pedro se convierte yendo a Damasco, hacia el norte, hacia aquí está Damasco, fíjense ustedes, ¿no es cierto? Ahora sí. Aquí está Damasco, yendo acá a Damasco, el Señor le toca a Pablo, etcétera, 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 se convierte en lo que cuenta Hechos. Y después aquí en Antioquía, fíjense ustedes, está en inglés este mapa, pero para ubicarnos nos sirve. Aquí en Antioquía, ¿ya? Es donde finalmente o se va a poner, se va a sentar, digamos, como una especie como de base o de campamento para las misiones de Pablo. Desde aquí de Antioquía, de esta Antioquía, va a salir a todos sus viajes misioneros. Como ustedes recuerdan en la primera parte del libro de Hechos, quiero decir, recuerda o recoge el primer viaje misionero de Pablo, que sale de Antioquía, va por toda esta región siguiendo la línea roja, ¿no es cierto? Visita Tarso, Derbe, Iconio, Listra, Antioquía de Pisidia, etcétera, y regresa por aquí a Antioquía. Ese es el primer, como se le conoce, viaje misionero. Ahora, si ustedes se dan cuenta aquí, todo esto, fíjense, tiene algunos nombres. Ya, toda esta península de aquí que se llama, es la península que hoy se le llama de Anatolia. Hoy todo esto es Turquía, ya, es de la actual Turquía. El país de Turquía, Estambul, todo eso, es de aquí, de donde nos están exportando un montón de telenovelas, es de eso. Es de aquí vienen todas las telenovelas turcas, todas esas cosas vienen de esta región, de aquí de Turquía. Ahora, ¿qué pasa? El asunto es que para el tiempo de Pablo, para el tiempo del Nuevo Testamento, del primer siglo, aquí no vivían solamente griegos. De hecho, y aquí vale la pena corregir un dato. El mismo nombre Gálatas da mucho a pensar, porque la pregunta que nos debemos hacer es quiénes eran los Gálatas, ¿ya? Y los Gálatas, uno diría, bueno, Gálata es el gentilicio de Galacia, ¿no? O sea, el habitación, como decir, de Ecuador, ecuatoriano, ¿ya? Pero la pregunta es que la cuestión no es tan sencilla, porque había dos Galacias ahí. Había Galacia, como decir la Galacia, la provincia romana de Galacia, y había la región de Galacia. Eran dos cosas diferentes. La provincia romana de Galacia era todo esto, como ustedes bien lo ven acá, o como podemos ver en este otro mapa. Permítanme ver. Ahí se cambia ya. Como todos ustedes lo pueden ver, toda esta provincia, fíjense, todo lo que vemos aquí en verde, era Galacia, y fíjense que va hasta el norte. Ya, según el historiador y según la división, vamos a ver que Galacia era más o menos, pero Galacia, básicamente, como les digo, puede ser o bien la provincia romana de Galacia, o bien todo el sector donde había galos. ¿Ya? Porque vale la pena decirlo, y aquí esto es un dato que aprendí y que les comento. Sobre el nombre del origen Gálatas, a veces en las raíces hebreas, con el afán de justamente de hebreizar todo, se busca alguna relación con alguna palabra que sea, y a veces algunos suelen decir que Galacia puede venir del hebreo galut, que significa la diáspora, ¿no? Y galut ya sería la diáspora de Dios, entonces, ¿qué mensaje más bonito? Sin embargo, no puede estar más fuera de lo correcto. Los Gálatas resulta que vinieron, no son propios de la península de Anatolia, no son autóctonos de aquí, son inmigrantes.
inmigraron del centro de Europa. De hecho, la palabra galo es como en latín, o sea, el idioma de los romanos, se dice a los celtas. O sea, los originarios gálatas en realidad eran celtas, que vinieron de la mitad de Europa para abajo. Inmigraron a los Balcanes y todo lo demás y se asentaron principalmente o en un inicio en el norte de la península de Anatolia. Y de ahí viene el nombre de los Gálatas, que no serían otra cosa sino los celtas. ¿De acuerdo? Entonces, eso incluso da mucho más contexto para la carta. Vale la pena un poco más de dato histórico. Los Gálatas se asientan, según se dice, en la península, en el norte de la península de Anatolia, en un principio, o sea, en esta región de aquí, por acá. Aquí tienen como tres ciudades, está justamente de Ankara, este de Caimali y alguna otra que no está por aquí, ¿ya? En estas tres ciudades por aquí se asientan en un principio, déjeme ver si en el otro mapa está, ¿ya? Si ustedes pueden ver acá, acá más acá, ni siquiera le ponen. Ok, entonces fíjense, en estas ciudades de acá, Ankara, en esta de Kaimakli y alguna otra de por acá que no le ponen, es donde se asientan principalmente u originariamente los galos, ¿ya? O sea, los celtas, para que veamos que la provincia de Galacia, y por eso decía que se diferencia de la región de los galos, o sea, de donde principalmente hubo la etnia de los galos, a la provincia romana de Galacia. La provincia romana de Galacia era más al sur, ¿ya? Mientras que Galacia también pudo haber sido una referencia a los asentamientos originarios de los galos, ¿de acuerdo? O sea, de los celtas. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué les decía que este dato es importante? Porque si es que así fuera, y eso les comentaba, perdón, estos galos se asientan por allá por el 270, 280 antes de Cristo. O sea, en el siglo III antes de Cristo vienen ya los galos y comienzan a asentarse aquí. De hecho, estas personas vienen siendo considerados incluso por los romanos y por los griegos, antes por los griegos, después por los romanos como pueblo bárbaro, que no hablaban, etcétera, etcétera, como pueblo ignorante, como les, como les catalogaban. Incluso muchos de los galos participaron en algunas guerras y fueron fundamentales, que decir, para ganar algunas guerras de los romanos, ¿ya? Y fueron como mercenarios, pero nunca fueron como que ascendidos a gente, como tal, o sea, no les consideraban como tal, como un pueblo ilustrado, un pueblo, digamos, noble, por así decirlo. Eran bárbaros para los romanos, para los griegos eran bárbaros. ¿Sí? Esto con los gálatas, con los galos, en realidad, con los celtas, pues, ¿ya? ¿Y por qué digo que esto es importante? Porque fíjense, aquí viene el asunto, ¿a quién se le está dirigiendo entonces la carta? Y algunos sugieren que en realidad no es tanto a las tres, eh, eh, digamos, iglesias de aquí de Galacia, las principales que eran la de Iconio, Listra y Derbe, ¿ya? Las que son las famosísimas Iconio, Listra y Derbe, sino que más bien sería posiblemente a toda la región de Galacia. Y especialmente se sirve de esta frase cuando más adelante Pablo le dice Gálatas insensatos. ¿Ya? Gálatas insensatos, algunos sugieren, por ejemplo, que sería justamente un recurso literario que Pablo les hace como, como recordándoles su origen étnico de bárbaros. ¿Ya? Cuando dice Gálatas insensatos, etcétera, le estaría como que haciendo un link, digamos, ahí un enlace, un vínculo a esa herencia, a ese antepasado. Otro dato interesante de los Gálatas es que acá no había tanta población de judíos, ¿ya? No es que llegó Pablo como acá hacia Antioquía y encontró una sinagoga y predicó primero en la sinagoga, no, sino que acá eran mayormente gentiles. Había sí asentamientos judíos, pero no había mayoría de judíos, ¿ya? O sea, los judíos eran muy pocos, realmente la mayoría de gente ahí era gentil. O sea, idólatras, aquí sería una sociedad más bien más latina o greco-latina, ¿ya? Que cualquier otra cosa. O sea, a pesar de que estaba cerca de Israel, ¿creen ustedes que van a saber estas personas de quién era Jesús, de quién fue Moisés? Y en esa época, además, donde la educación era privilegiada, ¿ustedes creen que estas personas, en general, el pueblo, no, iba a saber quién era, por cultura general, quién era Moisés, la historia de los 10 mandamientos? No, no sabían. Si eran personas que crecieron en esa cultura más bien gentil, con sus dioses, con su forma religiosa, con sus prácticas paganas, comida, con todo como nacieron ahí. Cero conocimiento, digamos, del pueblo de Israel, de las historias, todo lo más como cualquiera de nosotros pudo haber comenzado.
Y en ese entorno de, por así decirlo, de mayor ignorancia de la palabra, es que Pablo es mandado ahí a predicar. ¿Ya? Por eso les digo, hoy la tenemos un poco más fácil porque no hay que comenzar desde cero. Más bien, a veces cuando uno predica, lo que en el fondo está haciendo a veces parece que es una corrección de algunas cosas, pero no le estamos presentando algo de cero a alguien que no conoce. ¿Me explico? Entonces, estas personas, y Pablo le tocó predicar a unas personas que no sabían es nada, como decimos así, que no sabían mayormente nada, ¿ya? Y ahora se da una cosa así. ¿Ya? Ahora, imagínense, porque esto es interesante. Ahora, fíjense ustedes, hoy para ir para acá seguramente hay o vuelos o carreteras o barcos, pero en la época no había los dos primeros, o sea, no había sino solamente ir a pie o si tenían un poco más de plata, ir en barco. No había otra forma de hacerse semejante viaje. ¿De acuerdo? Ahora, imagínense ustedes, si tengan en mente este mapa, ¿ya? Voy a dejar de compartir para vernos un ratito. Si hoy fuéramos a predicar, si hoy fuéramos a predicar, hoy nos mandaran a predicar, ¿sí? ¿Qué llevaríamos? Y por lo general, ¿qué se lleva? Principalmente, pues, la Biblia, ¿no es cierto? Pues escogemos el libro, ¿no es cierto? Cogemos el libro y vamos a predicar. Entonces sacamos y hacemos el procedimiento que hayamos acordado, ¿no es cierto? Pequeño detalle, ¿qué creen ustedes que fue llevando Pablo? Pues, ¿será que para predicar fue llevando la Biblia? Los rollos ¿Y será escritos, que, pregunta, ¿y será que Pablo se cargaba todos los rollos? solo las de... No, Solo los No, importantes. No, mayormente no, porque era algo preciado. Acuérdense que ya Pablo en una de sus epístolas, cuando ya es viejo, la de Timoteo, justamente Timoteo le dice, oye, tráeme los rollos. O sea, era algo preciado, no era una cuestión de así como que, oye, mándame un WhatsApp. No. O sea, y viajar con semejante cosa preciosa, valiosa, pues seguramente no era algo fácil. Así que pregunta, para que reflexionemos, ¿con qué creen que viajaba Pablo? el testimonio de él mismo, que cuando fue, él encontró del Señor con él. Ahora, pregunta, en alguna de las cartas, Pablo, bueno, aquí hace alguna referencia, pero en ninguna de las cartas, más bien dicho antes que pregunta, en ninguna de las cartas Pablo da su testimonio. ¿Sí me explico? Jamás en ninguna de las cartas dice, porque yo le vi al Señor cuando me cayó, cuando me botó del caballo. Nunca dices. El que recoge el testimonio de Pablo es Lucas en Hechos. Así es. Así que pregunta, ¿con qué fue pues Pablo? Con el poder del Espíritu Santo que le dio ¿Y y qué con el más? poder de la palabra. No Ajá, había otra cosa más, no había escritos, no había nada y además era peligroso llevar porque en aquellos caminos había mucho delincuente también. Entonces era peligroso que sea objeto de robo y de todo, ¿no? Entonces lo exactamente. que fue es con el poder de la palabra del evangelio que el Señor le dio y el poder del Espíritu Santo que era capaz de hacer milagros, de hacer tantas cosas, que era prácticamente lo que iba abriendo camino, ¿no? Así es, Entonces exactamente. no era que iba abriendo la Biblia ni nada, sino el poder de la palabra que Dios le dio a él a través del Espíritu Santo de Dios. Exactamente. Y más exactamente aquí, esto quiero que lo veamos porque es importante. Hoy, por ejemplo, hoy nosotros nos imaginaríamos, o sea, nos parece un poco difícil el hacer un culto, una reunión, por ejemplo, sin la Biblia. ¿Sí o no? Incluso, tanto es el asunto que, por ejemplo, siempre en las iglesias, ¿no? Se suele tener esta práctica de, ¿no? A ver, levanten sus Biblias, ¿quiénes trajeron? Uy, hermanito, qué vergüenza, no ha traído. Tiene solo en el celular a veces, ¿no? Pero pregunta, Pablo, ¿ustedes creen que Pablo podía hacer esa dinámica? No, A ver, hermanitos, ¿quién trajo su rollo? No, no podía. A ver, hermanos, ¿quién trajo su rollo? Ah, no, trajo solo solo la Torá, le faltan los profetas. No, no podía hacer esa dinámica. Así que fíjense, esto es importante porque Pablo seguramente habrá llevado algo, ¿ya? Seguramente viajaba con algo, tampoco creo que haya viajado así, ya, así solo. Seguramente viajaba algo, pero muy complicado que viaje con todo.
Imagínense viajar con el rollo de la Torah, el rollo de Isaías, nomás un semejante rollo, ¿ya? El rollo de Ezequiel, el rollo de todos los profetas, de ir cargando. O sea, es algo imposible. O sea, no es dable que Pablo haya viajado con todo eso en la mochila y decir, a ver, hoy vamos a estudiar la Parashá Bereshit. Me explico, no iban a hacer eso. Así que ahí me di cuenta de una cosa. Pablo viajaba, como bien lo dice mi papá, con el poder, pero eso traducido en lenguaje práctico iba con el evangelio. Iba con el evangelio. Y por eso les digo, y le hacía la reflexión, hoy para nosotros sería muy complicado, incluso impensable, hacer un culto, una reunión, un estudio sin la Biblia. Sin la Biblia uno se siente mal. ¿Me explico? Uno se siente un poco desarmado, así como que, híjole, no me acuerdo del versículo, no me acuerdo ni cómo va bien. ¿Ya? Y eso es por una cosa. Y aquí aprendí algo de Pablo. Pablo se aprendió el evangelio, no el texto. ¿Me explico? Y es como aquí hay algunos hermanos que son profesores, que dan clases, y ellos sabrán más que esto, ¿no? Más de esto. Y el asunto, cuando uno, por ejemplo, da clases, no es el éxito que el alumno repita cual grabadora, ¿ya? Sino que entienda la cosa, que entienda y que esté en capacidad de decir, o sea, de alcanzar, como uno dice, el conocimiento, y ya después lo dice con sus propias palabras. Pero estamos hablando de lo mismo. ¿Me explico? Entonces, Pablo entendió esto, entre otras cosas, porque se vio forzado por las circunstancias. No podía, hoy podemos cargar la Biblia en una flash, en una micro SD, en el celular, en una tablet, en algo muy chiquito, y entra un montón de información. En ese tiempo, ¿no? Tenía que cargar un montón de rollos si quería ir a enseñar toda la Biblia. ¿Me explico? Y peor si es que iba un viaje de 2, 3 meses, un año. Eso se dañaba. Si a veces nuestras Biblias, nomás fíjense ustedes, la mía nomás ya de algunos años está un poco doblada a las puntas. No se diga en ese tiempo, por viaje por mar, por tierra, por soles y por todo, ¿ya? Cómo hubieran terminado esos rollos, había que cuidarles. Y meses y todo lo demás, y estar abre y cierra, abre y cierra, abre y cierra, eso se desgasta. Entonces, imagínense que no era una cosa tan sencilla como decir voy cargando la Biblia. Así que esto me hizo notar que Pablo no fue cargada la Biblia, el libro, ¿ya? El formato, los rollos. Pablo lo que fue cargando fue el evangelio, que es más potente, ¿ya? ¿Sí me explico? Por eso aquí viene una reflexión que les quería hacer. Hoy nosotros debemos intentar retomar esto. O sea, a veces uno por tener la Biblia no aprende la Biblia. ¿Me explico? ¿Ya? Exacto, porque le tengo a la mano, le consulto y claro, es una herramienta potente, pero lo que hay que procurar es aprender el evangelio, aprender la cosa. No importa si no nos aprendemos del versículo de memoria, quiero decir, o sea, si nos podemos aprender, mejor, pero más allá de aprendernos del versículo de memoria o la cita, ya en el libro tal, versículo tal, capítulo tal, si es que eso podemos hacerlo bien, pero si no, no importa. Pablo mismo, fíjense ustedes, dice, no, bueno, en el profeta dice, vaya usted a saber cuál profeta es, pero de que esté escrito, está escrito. Y no importa quién dijo, lo importante es que esté escrito. ¿Me explico? Porque Pablo entendió el mensaje y con el mensaje fue a predicar. ¿Me explico? Entonces ahí hay una diferencia entre saber el texto y saber el mensaje. ¿Sí me explico? Entonces Pablo fue sí con el poder de Dios y todo lo demás, pero el poder de Dios le ayudó a entender el mensaje que había en el texto. ¿Me explico? Y Pablo no fue diciendo, bueno, hermanos, vamos a ver la traducción. Bueno, sí, bueno, es que esta palabra está mal traducida, pero voy a explicarles porque yo sé hebreo. No, no, fue con el mensaje directamente. Hay un Dios, qué sé yo, como habrá sabido predicar Pablo, algo de sus prédicas tenemos ahí recogidas en Hechos, ¿ya? Pero iba al grano. O sea, les contaba a los judíos desde Abraham, les contaba desde Abraham y terminaba con el Señor Jesús, el poder y todo lo demás, ¿ya? Y a los gentiles les habrá dicho de otra forma, ¿ya? Hay un Dios, etcétera, 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 tal, 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 y hablaba del mensaje. Ahora, pongámonos en el contexto ya misionero, pongámonos en las sandalias de Pablo. Tenemos un conocimiento interesante, fuerte, bien formado, ¿de acuerdo? Y Dios nos ha mandado
con el respaldo de la iglesia de Jerusalén, con los hermanos, ¿no es cierto? Nos ha mandado a predicar el evangelio. No enseñar el texto como tal, o solamente el texto, sino predicar el evangelio. Y vamos a una ciudad judía, donde hay judíos, y no nos reciben. Pero los gentiles sí nos escuchan y se convierten en varios gentiles. Después el Señor nos sigue llevando por otros lados y llegamos a Galacia. Y resulta que abrimos ahí la boca y la gente se convierte, ¿ya? La gente se convierte. ¿Qué hizo Pablo? Pablo, imagínense ustedes la emoción, la alegría que debe haber sentido Pablo y los que le acompañaban, ¿no es cierto? De que abren la boca, predican a unos gentiles que no conocían nada, que en otro tiempo serían tenidos por unos pobres ignorantes, porque vale la pena decirlo, y entre paréntesis, los judíos y hasta ahora tratan con desprecio a cualquier persona que no sea del pueblo. Como estos pobres ignorantes que comen chanchos. Se me explico, estos pobres así, como que les ningunean. Entonces, ahora imagínense ustedes que Pablo y algunos más van, predican, y esos ignorantes, esos gentiles, se convierten. Y el Señor les toca, les circuncida el corazón, y vienen a conocer las maravillas del Señor y comienzan a cambiar su vida. Entonces, la dinámica, y por eso les decía desde el inicio, ahí se está reproduciendo la iglesia, está creciendo el pueblo de Dios. Y ahora el asunto y que vamos a abordar ahora, ya cuando entremos en Gálatas, vamos a abordar el asunto de que Pablo se enfrentó, que Pablo lo tenía claro, ¿ya? Y es, ¿qué pasa cuando una persona gentil se convierte? ¿Cómo se convierte? ¿Cómo es que llega, cómo es que pasa de ser no salvo a ser salvo? ¿Cómo es que pasa de ser no pueblo a ser pueblo? Ujú. Hablando en términos de Oseas, ¿no? ¿Cómo es que pasa de no ser merecedor de la gracia o de la misericordia a ser merecedor de la misericordia, del amor de Dios? ¿Cómo se da esa transición? Hablando en términos de Gálatas, ¿cómo es que se pasa de estar bajo la ley a estar en la ley? ¿Cómo es que se pasa de muerte a vida? ¿Cómo es que pues se pasa de estar condenado a ser salvo? ¿Cómo es esa transición? Y Pablo entendió, en términos sencillos, que eso era obra de Dios, no era obra de uno. Y que a todo aquel que Dios salva, hay que cuidarlo. Y ahora, al que es salvo, hay que enseñarle a vivir como salvo. Y para ese fin, cuando ya Pablo predica con emoción, imagínense que si a veces, como decimos, ¿no? Cuando Dios nos da la oportunidad de predicar y uno se convierte, es una emoción, una alegría que uno siente, ¿no? No sé si les ha pasado, una emoción, alguien conoció del Señor, Dios bendito, esta persona pasó de muerte a vida. Ahora, imagínense que eso pasa, pero por cientos. Y a la ciudad que voy, ciudad que se convierte. ¿Ya? No todos, pero un buen grupo se convierten. Imagínense esa alegría, esa emoción, ese contentamiento de Dios mío, tu mensaje llegó. Dios mío, estás obrando, estoy siendo testigo y estoy siendo usado para tu obra, Señor. Aquí la gente se está convirtiendo. Estas personas que en otro tiempo literalmente no eran pueblo, que sus Ujú. antepasados vinieron de otro lado, que tienen una cultura totalmente distinta. Señor, tú les hiciste entender esto, ¿ya? ¿Qué hizo Pablo? ¿Cuál fue la forma de establecer iglesias? Estableció maestros, gente a quien les dio, por así decirlo, un trato más íntimo, más preferencial, gente que estudió un poco más, digamos, y aprendió las bases un poco más, y que después que Pablo se fue, eran los encargados de que esa iglesia siga Ujú. y continúe y al menos de lo que se enseñó, no se mueva. ¿Me explico? Por eso es que Pablo duraría unos cuantos meses en un pueblo, en otro, en otro, en otro, y así, hasta establecer lo mínimo, ¿ya? Entonces no tenía tanto tiempo tampoco Pablo como para decir, bueno, aquí en esta ciudad me quedo unos 5 años, que es donde uno más o menos puede entender la Torá. No, y ahora además sin texto, o sea, él tenía que hablar sabiendo. ¿Me explico? O sea, Pablo era un maestrazo. Además, para hablar sin la Biblia, ya les digo, hoy para nosotros es un poco complicado decir, a ver, habla sin decir, abra su Biblia. Ujú. Si enseñar el Evangelio para nosotros sin Biblia es complicado, Pablo lo logró. Sin tener el rollo, sin decir, aquí en el versículo tal, me explico, que es bueno, pero Pablo lo logró sin. Y logró, Dios le ayudó para que llegue el mensaje. Ahora, en estas ciudades de Galacia, Pablo llega, predica, la gente se convierte, establece ancianos, maestros, y se tiene que ir. Al poco tiempo, ¿qué pasa? Al poco tiempo llegan unas personas que vamos a ver quiénes eran.
¿ya? Porque hay mucha discusión alrededor de quiénes eran los que comienzan a estorbar en Galacia, ¿ya? Y aquí, por eso les decía, es importante que tengamos en mente todo el contexto que estaba pasando en Jerusalén. Porque, y ahí vale la pena que revisemos un poco de Hechos 15, 13, el 15 básicamente, qué es lo que pasa cuando, un poco antes de que se escriba Gálatas, comienzan los hermanos de Jerusalén a experimentar esto de que los gentiles se convierten. Entonces, los gentiles se convierten y la pregunta que tienen es, ¿cómo se hace? O sea, tal vez Hechos en ese sentido no es muy claro, ¿ya? O a veces se da interpretación, pero lo que está pasando ahí es, la pregunta que están haciendo ahí en el fondo es, ¿cómo le hago que este gentil que se acaba de convertir viva como cristiano? ¿Cómo le hago? Tengo que comenzar desde el principio con todo, así, con todo, o ¿qué va primero? ¿Qué hago? ¿Cómo le hacemos? Porque para un judío convertirse era cuestión de decir, declaro, confieso que el Señor Jesús es el Mesías, y su vida seguía. ¿Sí me explico? Seguía observando el Shabbat, seguía observando las fiestas, seguía su modo de vida, seguía con su dieta, seguía circuncidado. O sea, ¿me explico? ¿Qué cambiaba en su forma de vida? Tal vez no mucho, es lo que quiero decir. Con un judío no había problema, pero con un gentil sí, porque el gentil tenía que aprender todo de cero. ¿Sí me explico? Tenía que cambiar de a poco sus costumbres, su vida íntima, su dieta, tenía que cambiar un montón de cosas, tenía que cambiar de vida. O sea, tenía que comenzar de cero. ¿Me explico? A diferencia de un judío que se convertía. Era más fácil la transición, porque su vida, su modo de vida diaria era similar. No tenía que decirle, oiga, hermano, verá que este animal no se come, porque ya tenía esa dieta. Oiga, no se olvide que hay que guardar Shabbat, porque es que guardaba. Verá que ya viene Pesaj, que no hacía falta, porque era judío, creció en eso, nació en eso. Lo que había que decirles, bueno, ya no piensa en el templo, venga acá, etcétera, pero su modo de vida no cambiaba, a diferencia del gentil. El gentil sí tenía que cambiar. Y en ese contexto la duda es, ¿y cómo le enseño a vivir la nueva vida? Porque eso les va a complicar un montón a estas personas. Y lo que algunos decían, incluso convertidos, ¿ya? Incluso algunos convertidos decían, no hay otra que enseñarles de golpe. Y comenzando por lo feo, que se circunciden, ¿ya? Ya, comenzando así de golpe, porque es que está escrito es mandamiento, ¿y quién me va a decir que no es mandamiento? ¿Ya? Y la comida, pues lo mismo, o sea, y qué pena. O sea, tienen que cambiar y tienen que venir y ¡pum! Tome todo de golpe. Y lo que los apóstoles, Pablo y Pedro y todos en el concilio famoso de Jerusalén, que cuenta Hechos 15, si ustedes lo entienden de alguna forma, dicen, oigan, aquí no estamos hablando de que si son salvos o no, ya se sabe que son salvos. Lo que estamos hablando es de cómo les enseñamos a que vivan como salvos a estos que antes no eran salvos. Y por eso es que llegan al acuerdo de que vayan al Shabbat, que guarden, que estudien a Moisés, que se abstengan de los tres pecados, etcétera, etcétera, etcétera. Me explico. Entonces ahora se comprende por qué eso que dice ahí en Hechos 15 20 si no estoy mal, es lo mínimo, la puerta de entrada para después de entender todo lo demás. Porque siempre ha habido y siempre habrá discusión en cuanto al cómo. Y eso es de lo que hemos estado hablando. En esa época se estaba creciendo la iglesia de una forma que hasta ese momento no se sabía. Y no había metodología. Ese era el problema. No había metodología. ¿Ya? O sea, bendito Dios, se convirtieron en 3000. ¿Y ahora? Ya, bonito que se conviertan. ¿Y después? ¿Por dónde comienzo? Esa es la pregunta, ¿no les parece? ¿Ya? No había metodología. No había. Entonces, aquí en Hechos 15 se ponen unas bases mínimas donde dice, bueno, se comienza por esto y lo demás ya se va aprendiendo de Shabbat en Shabbat. ¿Me explico? Y con ese concilio, y digamos, pero en ese concilio eso es lo que acordaron los discípulos y vieron que era lo más racional, lo más lógico. O sea, es como, por ejemplo, es como, no sé, es como decir a alguien ¿qué les digo? Entra a una nueva carrera universitaria. ¿Por dónde empiezo? ¿Ya?
Alguien que se matricula en primer semestre, ¿por dónde empiezo? Supongamos que entró a estudiar física. ¿Por dónde empiezo? Ya por lo que saben los profesionales o por las bases, un poco más, algo más complicado. O sea, me explico. Hacía falta de una cuestión metodológica, no tanto de fondo, era una cuestión más cómo le hacemos. ¿Ya? Dios mío, ¿cómo hacemos? Literalmente. ¿Ya? Desde que estos son salvos, está clarísimo, esa no hay discusión ahí. El asunto es cómo seguimos. ¿Ya? Que es incluso una buena pregunta para ahora. Cuando alguien ya se salva, ¿cómo le hacemos? Porque ya las circunstancias han cambiado. ¿Ya? Entonces, en esta circunstancia, Pablo va y les predica, y él tenía claro el cómo se sigue. Entonces, él les habrá dicho, cuiden esto, esto, aquello, lo de Hechos 15, cuiden su vida sexual, su vida religiosa, su vida, su compromiso sea solo con el Señor, ya no los montones de dioses, etcétera. Ya se establecen estas fiestas, hay que recordar estas cosas, los simbolismos, etcétera, etcétera, etcétera. Más cuestiones ya del diario, que los maridos sean así, las mujeres sean asado, los hijos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, lo básico, ¿no es cierto? ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa? Volviendo ya a Gálatas. Pablo viene, predica, se convierten, decíamos, ¿no es cierto? Se convierten, hay gozo, hay alegría, pero Pablo no se puede quedar. Pablo continúa su viaje y aquí llega una duda. Posiblemente regresa ya a Antioquía o posiblemente llega a Corinto o a Tesalónica. Posiblemente llega a cualquiera de estos dos lugares unos años después, o meses después, o muy poco tiempo después, y resulta que de estos hermanos o de esta gente en específico, ya, porque parece ser que incluso eran seguidores del Señor Jesús, ya, o sea, parece que eran convertidos, digamos, pero que tenían en su cabeza que tenía que metérseles de golpe, o sea, no había transición, sino que de golpe, ya, ese era el asunto, ya, entonces meterles todo de golpe comienzan de estos y algunos otros infiltrados y todo lo demás comienzan a estorbar y a decir esto, básicamente, ¿ya? Que no son salvos, incluso a distorsionar el evangelio, a distorsionar diciendo que si no se observa toda la ley, no son salvos. O sea, dando literalmente la vuelta a la tortilla. Pablo había enseñado que se es salvo por la obra de Dios y después al salvo le toca observar la ley. En cambio, los que venían a enseñar decían al revés. Para ser salvo tienes que observar la ley. ¿Me explico? Era dada la vuelta a la tortilla. Entonces, por eso dice Pablo, es un evangelio que está desenfocado, está distorsionado. Nosotros aprendimos que se es salvo, ustedes gentiles son salvos y después aprenden ya a observar la ley. Y los otros dicen, no, para ser salvo debes observar la ley. Y les viran la tortilla, ¿ya? Y eso es lo que Pablo enfrenta. Entonces, llegan unas personas, ¿ya? A enseñar esto y a primera vista, seguramente los hermanos de estas iglesias le reciben con gozo, porque a primera vista eran iguales. Judíos hablaban de Jesús seguramente y hablaban de los mandamientos. ¿Me explico? Y les confunden. Seguramente, y aquí esto es una cosa muy bonita que me gusta imaginarme. Ahora, imaginemos, somos Pablo, hemos predicado, venimos con todo el gozo y ya salimos de esas ciudades, dejamos a personas que enseñen y nos retiramos. Vale. Estamos aquí felices, seguramente con alguna otra preocupación, y de pronto llega un mensajero, pongan ustedes, de alguna de estas iglesias. ¿Quién quita alguno de los que instituimos como anciano, como maestro? Llega con una preocupación. Pero imagínense, para hacerlo todo muy ilustrativo nomás. Pues imagínense que llega el mensajero y dicen, Pablo, llegó el hermano de Listra, me invento. Llegaron unos hermanos de Galacia. Vengan, hermanos, qué gusto, ¿qué les trae por acá? ¿Ya? Y le dirían, Pablo, malas noticias. Imagínense ustedes, Pablo, malas noticias. Vinieron unos hermanos y nos están distorsionando lo que tú nos enseñaste. ¿Ya? Ahora Pablo, en todo en medio del gozo y todo lo demás que venía, seguramente imagínense ustedes ahora Pablo, que posiblemente tenía su carácter como cualquier judío de la época, habrá dicho, ¿y ahora qué hacemos, Dios mío? O sea, jalarse el pelo estas personas, pero ¿por qué no entendieron? ¿Qué pasó, Dios mío? ¿Qué pasó? ¿Ya? ¿Cómo le hacemos? Ven a enseñarnos, no puedo. No puedo, estoy en otro lado, estoy en otro lado, no puedo ir. Me encantaría ir, la solución es ir, pero no puedo. ¿Qué hacemos? Espérate, mándale esta carta. ¿Ya? Y Gálatas, la carta a los Gálatas, desde ahí se constituye como una carta curita, por así decirlo. Hubo una herida, hubo una
¿qué les digo? Una laceración, un daño, y Pablo manda esta carta como para resarcir ese daño, ¿ya? Para que no se siga provocando más. Entonces, Gálatas, fíjense ustedes, a diferencia de lo que normalmente se suele enseñar en el cristianismo, incluso en Raíces Hebreas, de que es una carta teológica, de no sé qué, no, Gálatas es una carta de sanidad, si se quiere, ¿ya? Porque vuelve a poner las cosas en orden. ¿Ya? E incluso algunos estudiosos me gustó cómo le decían, y es bien interesante. Pablo se enfrenta a esta realidad, fíjense ustedes. Pablo se gastó ya toda su pedagogía enseñándoles. ¿Sí me explico? No, no sé si me explico. Pablo se gastó ya la forma, digamos, de ese discurso que empleó ahí, no lo podía volver a usar. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque los otros posiblemente utilizaron un discurso similar. Y hablar de la misma manera como habló al inicio ya no era suficiente. Les iba a confundir o qué sé yo. Entonces se enfrentaba todavía a un reto metodológico más fuerte. ¿Cómo deshago la confusión? Enseñando lo que ya enseñé. O sea, me explico. Entonces, Pablo, y esto también es Gálatas, Gálatas es un ejemplo de cómo, conociendo el mensaje del Evangelio, se reestructura el lenguaje que, ¿para qué? Aquello que ya dije se ha dicho de otra manera. ¿Sí me explico? Entonces, fíjense, volvemos a lo que comentaba antes. Pablo sabía el mensaje y era capaz de decirlo de una y mil formas. A diferencia de las personas o de quienes solamente aprenden el versículo y no van más allá de eso, o sea, se aprenden el texto de memoria. Y cuando se les pregunta algo más, repiten el texto. ¿Me explico? Entonces, Pablo, y lo que debemos aprender acá es que Pablo aprendió el mensaje más que el texto. Aprendió el mensaje. Y cuando le llegue la noticia de que alguien está estorbando por allá, lo que dice es, ok, toca reenseñarles lo que ya les enseñé. Y toca reenseñarles con otros términos para que quede todavía más claro. ¿Sí lo vemos? Entonces, Pablo era un maestrazo. Pablo era una persona que entendió las cosas, o sea, que entendía el mensaje y era capaz de decirlo de una y mil formas. ¿Ya? Y eso que esta carta, como les digo, salió así al vuelo, como decir, porque era urgente que la persona que llegó con el mensaje coge esa carta y vuele. ¿Ya? Y la instrucción, por así decirlo, sería, lee esta carta en todas las iglesias de Galacia. Entonces, el que fue llevando la carta, fíjense ustedes, Pablo se pone a escribir o dictó, como haya sido, ya, escribe la carta, pues le dice, toma, ten la carta y ahora imaginemos el asunto. Va a la carta, ya, le dice, toma la carta y te explico lo que dice. ¿Ya? Porque esto seguramente llegaría a uno, llegarían dos, llegarían tres, no lo sé, pero quienes dejaron o quien dejó el mensaje, seguramente fue también con una instrucción oral de Pablo. Es decir, todo lo que yo te estoy diciendo aquí, te explico para que continúen en esto. No es suficiente, imagínense ustedes, sino imagínense la irresponsabilidad de Pablo, si es que hubiera dicho, bueno, el problema es de esta carta, toma, leerán. Ahí está todito, y si tienen dudas, vuelvan a leer. No, me explico, no. Seguramente cuando Pablo le entregó la carta al que fue corriendo seguramente a entregar, lo que posiblemente le dijo es, vea, esto estoy diciendo, te voy a enseñar todo. Aquí lo digo en manera sucinta, pero mira, es esto, por favor, reúneles a la gente, léeles, enséñales. ¿Me explico? Y eso explica, y eso da una cuestión muy interesante, incluso metodológica. Uno no sabe el alcance que tiene lo que uno está diciendo, digamos, ¿ya? Ahorita nosotros podemos aquí y por eso es bueno digamos, el que estemos en línea, digamos, porque cualquier rato interrumpimos, preguntamos y si es que algo no está claro, lo aclaramos. Pero imagínense esto, si es que esto, como posiblemente va a ser, se graba y a alguien le quedó una duda, ¿me explico? Ya no tiene chance de preguntar. Ahora, imagínense eso. Bueno, ahora podemos poner un WhatsApp, nos comunicamos. Ahora imagínense en el tiempo de Pablo, que escribió una carta y alguien no entendió algo, o le despertó una duda importante. Me explico. Y por eso les digo, parece ser que la carta no fue solamente acompañada, y todas las cartas no fueron acompañadas solamente de la carta. O sea, no fue solamente la carta y tome eso, ya está. Leerán.
No, sino que la carta fue acompañada de una instrucción y de una cátedra, por así decirlo, al que iba llevando la carta, lo cual nos enseña mucho de la responsabilidad de las cosas, ¿ya? Entonces, fíjense. Entonces, ahora imagínense ustedes, llegando los mensajeros que traen la carta de Pablo, mandarse semejante viaje de donde sea que se hayan encontrado con Pablo, ¿ya? Pues llegan con la carta, les reúnen a la gente y les leen. Y comienzan, yo, Pablo, un apóstol, no de hombres ni por hombre, etcétera, 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 etcétera. Y después cuando digo, oh, Gálatas insensatos, tal, 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 tal. ¿Ya? Pero imagínense, lo que nosotros hoy vamos a leer en posiblemente algunos meses, ¿ya? En esa época se leyó ese rato, se habrá leído en una media hora y habrá despertado, imagínense ustedes, un montón de opiniones seguramente. Eso ya no nos lo cuentan, ¿ya? ¿Me explico? Y habrá algunos dirán, miren, esto es lo que nos enseñaron. Posiblemente esa cosa se terminó seguramente dividiendo, ¿ya? Seguramente, esto ya es imaginación mía, ¿ya? Porque al haber estas otras personas que están estorbando, posiblemente eso normalmente suele terminar en división. ¿Ya? Eso normalmente suele terminar en división y tal. ¿Me explico? En todo caso, fíjense ustedes cómo es la dinámica de Gálatas. Así se entiende mejor Gálatas, creo yo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque normalmente se le suele predicar como una carta teológica de no sé qué, que la ley. No, es una carta curita, es una carta urgente. Esa gente se está confundiendo allá, vuélate. Corre, no hay tiempo de hacer una exégesis de todo, como lo es Romanos, por ejemplo. Romanos toca los mismos puntos de aquí, pero mucho más extenso, con mucho más tiempo. Ya, es otro tipo de carta. Ya, en cambio aquí Gálatas es un corre porque es que nos confunden. Ya, y nos confunden en algo esencial. Lo vemos. Entonces, fíjense, eso es Gálatas. ¿Ya? Eso es Gálatas. Y ahora vamos a ver que Gálatas, Pablo, y de hecho Gálatas, después, si Dios permite, hay que estudiarlo junto de la mano o casi junto, digamos, o seguido con Romanos, porque topan el mismo punto. Gálatas es como decir el borrador, por así decirlo, o el esquema, si se quiere, y después Romanos ya es la tesis, por así decirlo. Ya, o sea, es como que Gálatas es de la planificación, por así decirlo, y Romanos ya es de producto final, más pulido, más elaborado, con más tiempo y todo lo demás. Pero el mensaje es básicamente el mismo. Han pasado de estar bajo la ley, o sea, de estar condenados, muertos, etcétera, 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 a ser salvos. Eso es todo. A estar vivos, a estar en la ley, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Eso básicamente. Y ya vamos a ver que el lenguaje que Pablo utiliza es muy fácil de entender. Y donde normalmente se hacen lío es por una razón. Esta carta fue utilizada mucho, especialmente en el tiempo de la Reforma, y con esto ya para terminar. En el tiempo de la Reforma, es decir, a partir de Lutero, etcétera, hace 500 años, ¿ya? 1700, si no estoy mal, o 1500, algo así. Bueno, en el tiempo de la Reforma, ya soy malísimo para las fechas, como ustedes verán, pero en el tiempo de la Reforma, Lutero y especialmente Lutero fue uno de los que utilizó mucho Gálatas para decir y fundamentar esto que ya se venía diciendo desde antes, pero para decir que justamente los judíos o la ley de Moisés es la que habla Gálatas y esa es la que bajo la cual los cristianos ya no están. Porque, entre otras razones, Lutero era medio antisemita. Ya no sé si sabían eso, pero Lutero escribió mucho en un inicio, en su época joven, escribió como que los judíos son nuestros hermanos y tal, pero después les terminó odiando, ¿ya? Y escribió incluso en contra de los judíos, e incluso creo que promovió hasta quemar sinagogas y cosas por el estilo. O sea, mal, digamos. Y Gálatas, un mal entendimiento de Gálatas desde Lutero, es lo que terminó en lo que ahora se utiliza Gálatas, que es justamente para decir que la ley ya no está vigente, que la ley está abolida, que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, entendiéndose que la ley es una cosa aborrecible, mala y de lo peor, ¿ya? Y tal. Mucho de eso viene desde Lutero, para el lado protestante, pero en realidad viene desde mucho atrás, ¿ya? Desde mucho atrás, incluso desde uno que se llamó Marción, que fue uno de los principales que utilizó la Carta de los Gálatas para sus propios fines. ¿Ya? Que fue uno de los primeros que intentó torcer el Evangelio, fue Marción, creo que siglo segundo, siglo tercero, por ahí, y después de Cristo, y este fue uno de los que cogió Gálatas como su bandera, digamos, para torcer todo el Evangelio e interpretarla a su conveniencia, etcétera. Y ese mensaje se fue distorsionando y principalmente ya para la Reforma, que nos es más cercana,
Lutero fue uno de los que utilizó Gálatas precisamente para este mismo fin, para decir que la ley ya no está, que lo que sirve es el evangelio, etcétera, la gracia y todo lo demás. Pero el mensaje de Gálatas, como vemos, no es ese. El mensaje de Gálatas es todavía mucho más cariñoso, más de cuidado, si se quiere. Ya, de, oigan, ¿qué les pasa? No se vayan por las ramas, no se vayan por otro lado, aprendan de lo que aprendieron, no se muevan, básicamente, ¿ya? Y topará temas, ya lo vamos a ver, temas de cómo se es salvo, de cómo, el tema de la circuncisión, el tema de cómo se observa la ley, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, esta primera ocasión, fíjense ustedes, no hemos casi ni topado la Biblia. Y hemos hablado de la Biblia, ¿ya? ¿Ya? Y más o menos la intención era justamente hacer al menos una ligera idea de cómo habrá sido esas predicaciones de Pablo, que no tenían la Biblia a mano, y que enseñaban la palabra, ¿ya? Y decir que eso se puede, que eso se puede, y que estamos llamados, como Pablo, a aprender más que el texto, si nos aprendemos está bien, pero más que el texto, a aprender el mensaje y hablar. Dios quiere en algún momento, quien quita en unos meses, en unos años, no lo sé, hablar a partir del mensaje más que del texto. Sí, hablar del mensaje. Sí, eso básicamente. Entonces, esto básicamente fue como una introducción a los Gálatas, ¿ya? Una introducción que creo que aporta mucho y que también recoge mucho de lo que ya se ha estudiado sobre este libro, porque como les digo, no es la primera vez que vamos a estudiar Gálatas, al menos mi experiencia y de algunos como hermanos, no es la primera vez que vamos a estudiar Gálatas, posiblemente sea la segunda o tercera, y tal vez para algunos es la primera, pero lo que intenté es justamente no repetir, hacer la de Pablo, no repetir lo que ya hemos aprendido, sino más bien dar un nuevo enfoque o el enfoque que al menos Dios me permitió tener para este momento. ¿Sí? Eso con Gálatas entonces. Dios mediante ya la siguiente semana hemos de estar avanzando, no sé con cuánto del texto, pero al menos la introducción será o según como Dios disponga. Porque como les digo, hay bastante tela que cortar ahí. ¿Sí? Hay bastante tela que cortar y también como la intención no es correr, sino más bien ir aprendiendo, la carta esta de Pablo se da también para reforzar, si se quiere, algunos conceptos, algunas cosas que hemos ya aprendido y que también se manejaban en la época y como incluso para que veamos cómo es que llegaron hasta ahora ya de una manera un poco distorsionada, ¿sí? Y tanto del lado cristiano como del lado de raíces, quiero decir. O sea, porque lastimosamente he visto que algunas cosas pueden ser enmendadas, quiero decir, y que Dios nos permita hacer. Sí, eso básicamente. No sé si tenemos alguna pregunta, algún comentario. Yo sí, hermano Josué. Muy buenas noches, hermanos. Hermano Sí. Josué, yo le voy a contar una gran verdad. Ujú. Pues todo lo que usted ha dicho ahorita, que para usted tal vez algo muy poquito, lo que nos ha dicho, pero para mí es enorme. Porque yo, Pablo, no había leído mucho de Pablo. Aquí en casa escuché de Pablo por mi compañero que me decía que era una persona extraordinaria, que fue una persona que seguía a los, a los judíos, a los cristianos, a los apóstoles, los judía a muerte. Y después cómo él se convierte, ¿no? A tal punto que él empezó a predicar la palabra de Dios, ¿sí? Entonces eso lo sabía por boca de mi compañero. Bien, estuve leyendo Gálatas y me ha gustado muchísimo, pues yo pienso que llegó a mi corazón y veo que lo primero de él es que dice, justamente cuando dice que él fundó varias iglesias en la provincia romana de Gálatas, ¿no? Que queda en el Asia Menor. Ujú. Justamente ahí yo quise preguntarle a usted, del mapa que presentó, ¿dónde estaba Asia Menor? Si era todo eso lo que usted presentó o no me ubico, yo no Lo sé. del sur, permítame mostrarle de nuevo, ¿ya? Buena pregunta. A ver, ¿dónde está? Aquí está. Pero bueno, ahí están los viajes de Pablo, ¿verdad? Exactamente, sí. Ahorita le comparto. Ahí está. Entonces, fíjense, este es el segundo viaje de Pablo. Este es el primer viaje de Pablo. Ok, este es el primer viaje de Pablo y aquí justo se ve. Mire usted. Aquí se ve dónde está la región de Galacia.
Toda esta es la región de Galacia y Asia Menor es justamente toda esta parte de aquí abajo. Eso quería saber dónde quedaba el Asia Menor. Porque vale la pena decirlo así, gracias. Asia para nosotros hoy es el continente de Asia, China, Rusia, Claro, todo eso. claro, Pero claro. Asia para la época era la península de Anatolia, lo que hoy es Turquía. Eso no estaba, no me ubicaba. Sí, y Muy Galacia es bien, esta región que aquí está en verde. muchas gracias. Ok. Hermano Josué, Ujú, algo muy importante también que he captado aquí, de que, mire, si Pablo tuvo ese poder, digámoslo, de llegar a convertir a judíos y a no judíos como los gentiles, ¿no? A los ujú, no creyentes, lo hizo justamente porque él, en la carta justamente que él envía a las personas, a Gálatas que se estaban permitiendo, digámoslo así, porque la gente estaba confundida. Entonces él hace énfasis justamente diciéndoles que vaya y repita que él no lo prepararon los apóstoles, él fue preparado por Jesús. Y algo importante aquí, como usted dijo, el maestro, digamos, el profesor, digámoslo, ¿no? Que quiere llegar a sus alumnos. No se contenta con llevarle el concepto, sino que ese concepto tiene que el alumno desmenuzarlo y luego expresarlo con sus propias palabras. Entonces, ¿qué pasó? Mire esa grandeza, esa gloria que tuvo Pablo de él mismo desmenuzar el evangelio que directamente le enseñó Jesucristo. Es por esa razón que él iba con su evangelio en la cabeza y en el corazón, y no necesitaba llevar un pergamino, él no necesitó llevar la Biblia, que en ese entonces no existía la Biblia, todavía no estaban recopilados los libros que iban a formar el llamado, la palabra de Dios escrita, todavía no, pero eso me gustó mucho como Pablo se enorgullece y dice, no, yo no fui preparado por el hombre, a mí me preparó Jesucristo. Y ese poder que él recibió de Jesucristo era lo que le daba para llegar al corazón de las personas que no creían en él. Porque él no tenía un método, no tenía un mapa, no tenía un libro para decirles, mire, esto es lo que pasó y se lo explico de esta forma para que ustedes lo entiendan. No, pero él llevaba ese poder en su corazón que se lo hizo desmenuzar Jesucristo, ¿sí? Y me gusta también de Pablo que dice, pues el camino para la reconciliación, la amistad, el puente para llegar a Jesucristo es la fe que tenemos depositada en Él, y más no las obras que nos cuenta el libro de la ley, el libro de Moisés. Y Él toma el evangelio que le enseñó Jesucristo como su evangelio, ¿sí? Su evangelio, y eso nadie se lo podía cambiar. Entonces, mírenlo, la maravilla, ese poder tan grande que hizo Jesucristo en formar un nuevo hombre, en todos los sentidos, un nuevo hombre. Algo también que me gustó de él, hay una frase que dice, de nada vale estar o no circuncidado, lo que sí vale es el haber sido creado de nuevo. ¿Sí? Mire, aquí toma una frase de la ley de Moisés. En la ley de Moisés, que más adelante usted nos dijo que nos va a hablar sobre la circuncisión, ¿no? Él dice que no importa, esté o no circuncidado. Lo que importa es convertirse en un hombre nuevo. Eso es lo que quiere Dios de nosotros. Que el momento que la palabra de Él llegue a nuestro corazón, la desmenucemos nosotros mismos con nuestra propia palabra, pues yo estoy segura que seremos hombre nuevo, ¿sí? Y siendo un hombre nuevo, nadie podrá contra nosotros, ¿sí? Eso lo tengo muy claro y me gustó muchísimo eso de Pablo, que siempre tenía como un escudo. No, vaya y dígale que a mí no me formó, no me dio conocimiento los apóstoles, ni una persona, un hombre, directamente el hombre. No, a mí me llenó de la gracia de Dios, fue directamente Jesucristo. ¿Sí? Toda esta introducción que usted ha hecho, pues a mí me ha gustado muchísimo y verdaderamente que Pablo fue un gran hombre.
porque el hecho de haber mismo, él lo dice, yo atacaba a los apóstoles, ¿no? Los perseguía cielo y mar, cielo y tierra, bueno, y al final haberme yo convertido, haberme yo dar la vida por Jesucristo, eso es algo grandioso que mi Señor obró en él, ¿sí? Entonces, Dios permita también que pueda yo estar presente los viernes que vamos a estudiar esta maravillosa vida de Pablo, porque ya le digo, no sabía si es cierta de Pablo en el fondo, ¿sí? Que era lo que él más lo llenaba de orgullo. Ese fue un orgullo, hermano Josué, yo lo veo de esa manera, un orgullo innato de él, de haber sido preparado por Jesucristo. Y yo pienso que toda persona tiene ese orgullo. Al menos, mire, yo ahorita estoy recibiendo preparación de usted y de los demás hermanos. Yo me estoy convirtiendo en una persona nueva porque estoy despejando mis dudas cuando yo hago esas preguntas. Tal vez no sé si yo les interrumpo mucho, pero yo tengo libros en donde me dice una cosa y me dice otra cosa. Entonces, mi naturaleza me hace preguntarle para yo también estar segura de lo que puedo luego yo repetirlo. Porque si bien es cierto lo que estoy aquí escuchándole a usted, hermano Josué, yo tengo que repetirlo, empezando por mi familia, ¿sí? Entonces esto es maravilloso. Maravilloso y siempre estaré agradecida de ustedes, de usted directamente y y de los demás hermanos que tienen esa paciencia para escucharme y disculparme que yo les robo sus minutos. Grandiosos porque también nosotros necesitamos descansar, pero la palabra es el alimento, como lo escuché por ahí alguien que dijo, no, la palabra de Dios es el alimento que nosotros tenemos siempre que tenerlo a la mano. ¿Sí? Entonces, muchísimas gracias, hermano Josué. Con Muchas gusto. gracias. Sí, con gusto y no, Dios bendito que nos permite compartir así la palabra, como les digo, ahorita y como les comentaba, lo que intentamos es justamente hacer que la cuestión sea más fácil, porque ya les digo, sobre Gálatas es bien fácil, es bien sencillo complicarse la vida y complicar la vida a otros, digamos, y la idea es hacer lo que intentaba Pablo en un inicio, que es descomplicar, de explicar las cosas de mejor manera para que fluya el asunto. Sí, gracias, hermana Dina. Siempre es bueno escucharle y a todos en realidad con preguntas y demás. Sí, así que si no hay otra pregunta, alguna otra participación, Dios bendito, podemos ir terminando por hoy. La siguiente semana entonces puedan también venir revisando el libro de Gálatas, al menos el primer capítulo, si no todo, aunque sea de un vistazo, y siempre va a ser de provecho. Sí, entonces si lo hacemos así, vamos a aprovechar mejor la siguiente semana. Sí, ya comenzaremos con el texto como tal de los versículos y demás. Entonces, dicho eso, si no hay alguna otra pregunta, creo que podemos terminar por hoy. Ok, bendito Dios.